Decíamos en la presentación del programa que esta semana el ministro de Salud, César Vázquez, ha defendido los lotes vencidos de vacunas contra la COVID-19 al indicar que así hayan vencido en diciembre o vayan a vencer en febrero y marzo, estas dosis tienen una extensión de vida útil de hasta 18 meses más. Vamos a hablar sobre el tema con la decana del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, la doctora Sonia Delgado Céspedes. Doctora, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y gracias también por la invitación para aclarar estos temas tan importantes que tienen que ver con la salud pública de nuestro país. Efectivamente. Y le preguntaba esto porque el Colegio Químico Farmacéutico que usted lidera ha afirmado que la extensión de la vida útil de las vacunas contra COVID-19 no reduce la seguridad ni eficiencia y que este proceso no debe preocupar a la población porque cuenta con el respaldo de organismos reguladores del mundo. Exacto, las vacunas salvan vidas y este proceso regulatorio que hace que estas vacunas contra el COVID tengan una extensión de fecha de vencimiento se encuentran respaldados de manera rigurosa por evidencia científica, ensayos clínicos, y estos son requisitos que han sido presentados por el fabricante ante la autoridad reguladora. Y estos requisitos se presentan de manera periódica y continua, incluso después de la autorización que ha tenido o se le ha otorgado por parte de la entidad reguladora. En nuestro país, la entidad reguladora que otorga este registro sanitario condicional que dura 1 año es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. DGMID. Y en los países del mundo sus similares, ¿no? Entonces existe mucha preocupación de por qué esta extensión de fecha de vencimiento. Debemos precisar que esto se da solo en las vacunas contra el COVID-19, porque están en un proceso de estudio y ese proceso de estudio aún no ha terminado. En un proceso normal de desarrollo en vacunas, ya estamos hablando de las que existían antes del COVID-19, el proceso de desarrollo hasta finalizar los estudios de fase 1, fase 2, fase 3, incluso llegaban hasta 15 años. ¡Ah, caramba! El proceso que hemos tenido para el caso de 15 vacunas... años de vigencia. No, todo el proceso, todo el proceso de investigación. Antes del registro ante las autoridades reguladoras. Ah, claro, sin duda, sí, claro. Este es un producto biológico porque se presentó en un periodo de emergencia y de salud pública a nivel mundial, donde se aceleraron diversos estudios. Claro, porque patentar un producto, entre ellos una vacuna, duraba lo que usted nos decía, hasta 15 años, hasta llegar justamente con la dosis más eficaz. Exacto. Entonces, cuando ya la vacuna del COVID se tenía que aplicar a todas las personas a nivel mundial para evitar esta ola de muertes que hubo, ¿no? Porque sí hubo un importante número de muertes. Entonces, esta vacuna todavía estaba en estudio. No ha terminado, los estudios continúan y por eso las ampliaciones que se vienen dando y que son totalmente respaldadas por las autoridades reguladoras, porque estas autoridades reguladoras evalúan, examinan a detalle estos estudios antes de la aprobación. Y las vacunas que actualmente se están aplicando a través del Ministerio de Salud cuentan con todas las autorizaciones sanitarias correspondientes. Para que justamente nuestros oyentes de Cana puedan tener una explicación más detallada. ¿Qué características, o mejor dicho, qué condiciones deben presentar las autoridades sanitarias ante DGMID para lograr esta ampliación? Estamos hablando de los fabricantes de las vacunas. Son los fabricantes de las vacunas. Los laboratorios que realizan los estudios de estabilidad que tienen que ver con diversos procesos, ensayos clínicos, estudios que pueden reforzar o pueden justificar esta seguridad y eficacia de las vacunas, ¿no? Para determinar, por ejemplo, la potencia del producto biológico y esta estabilidad también determina el periodo de vida útil, que es el tiempo en el que en condiciones normales de almacenamiento pueden conservarse las vacunas y sin perder su eficacia y su seguridad, que es lo que nos preocupa. ¿Qué condiciones de almacenamiento deben darse justamente para mantener esta vigencia, pero además también no se pierda la calidad de la vacuna?
Estas condiciones de almacenamiento son de ultracongelación, que van de menos 50 grados centígrados a menos 15 grados centígrados, y depende sí de las características específicas, que son ya especificaciones técnicas propias del producto biológico. Y hay que tener bastante cuidado allí porque lamentablemente esta fecha de vencimiento que se colocó al momento de fabricar esta vacuna contra el COVID no se puede cambiar porque si no se perdería la cadena de frío. Y si se pierde la cadena de frío, entonces la vacuna ya no sirve. Que ese era un tema justamente, si usted recuerda, al inicio de la colocación de vacunas y cuando llegan al Perú, era no perder la cadena de frío cuando teníamos que llevar los lotes al interior del país, por ejemplo. Exacto. Y entiendo y hemos verificado también que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud Cenares cumple con el rol que le corresponde para mantener estas vacunas y hacer que lleguen al punto más alejado del país en las condiciones que debe tener la vacuna. ¿El Colegio de Químicos Farmacéuticos participa o supervisa o verifica que se cumplan todos estos estándares? Nosotros somos una entidad fiscalizadora, sí, porque si algo no está bien, vamos a ser los primeros en alertar y denunciar ante las autoridades que correspondan. Por el momento no hemos detectado alguna irregularidad porque todo está totalmente evidenciado y respaldado por la evidencia científica justamente, ¿no? Y pues el tema ya de la verificación in situ, porque debemos considerar que los productos biológicos se verifican no solamente en la parte documentaria, que es muy importante para la autoridad reguladora, no solamente de nuestro país, sino de todos los países del mundo. La autoridad reguladora, a través también de la Dirección de Certificación, va donde los almacenes apenas llegan las vacunas para verificar cada uno de los lotes. Y hay un trámite especial que se denomina certificado de liberación de lote, que da como que el respaldo por parte de la autoridad de que el lote que está llegando al país cumple con todas las especificaciones técnicas que fue autorizado. Esto es incluso luego de la primera autorización, que es el registro condicional del producto biológico. Correcto. Doctora Delgado Céspedes, Moderna, que es la empresa justamente de laboratorios que a través de Tecnofarma suministra la vacuna bivalente, señala que esta vacuna ha sido desarrollada por laboratorios basada en la tecnología ARNM, que han sido administradas por más de 1.2 billones, hablamos de billones de personas en todo el mundo, logrando proteger a las poblaciones vulnerables y a la población en general de hospitalizaciones, ingresos a UCI y muertes por la infección por el COVID. Esto significa que Moderna, o los lotes que llegan al Perú, los lotes que llegan a otras partes del mundo, cuentan con la misma calidad. ¿También en otros países tienen esta extensión o esta prórroga de vigencia? Las extensiones de fecha de vencimiento no solamente se realizan en nuestro país, sino en otros países del mundo. Y aquí sí debemos resaltar los países de alta vigilancia sanitaria, países de la Comunidad Europea, Estados Unidos, Canadá, realizan también estas extensiones de fecha de vencimiento de las vacunas. Y el fabricante, normalmente actualiza toda la información donde se encuentra presente su producto. Y esta información que ha difundido Moderna, porque ellos son los que conocen sobre su producto, claro, sobre el ARN mensajero que ha mencionado hace un momento, tienen todo el sustento. Y como lo vuelvo a repetir, ese sustento no solamente ha sido autorizado en nuestro país, sino en otros países del mundo. Así que podemos tener la confianza de que estamos utilizando vacunas que, a pesar del tiempo que se ha extendido en la fecha de vencimiento, todavía sirven para lo que nosotros requerimos. Lo que usted nos dice es importante. Usted es una de las voces autorizadas, o quizás la principal voz autorizada desde los químicos farmacéuticos, por ser la decana del colegio. Para que la gente lo entienda mejor, esta prórroga, esta extensión de 18 meses no solo se da en el Perú, sino, como usted lo decía, en los países donde hay una vigilancia mucho mayor, por ejemplo en Europa. Es correcto.
Es Perfecto. correcto. Debemos darle tranquilidad a la población en ese sentido, que no se está utilizando un producto que vaya a causar daño a la salud. Al contrario, nosotros lo que queremos es que la población peruana se proteja y no podamos llegar a estados críticos de la enfermedad como ya en algún momento lo pasamos. Y pues la idea es evitar las muertes o las complicaciones que se dan, ¿no? Claro, ahora, ¿esta vigencia podría ser aún más prorrogable o en 18 meses es ya el plazo máximo? Como lo explicamos al inicio de la entrevista, Por eso se lo volví a repreguntar. estos estudios no han terminado, continúan, se siguen extendiendo y se pueden seguir extendiendo si es que el fabricante demuestra que los estudios de estabilidad soportan o justifican de que esta vacuna, porque en estos estudios como que se guarda un número de lote de las vacunas y cada cierto tiempo se hacen los estudios en estos lotes que el fabricante ha guardado de los primeros lotes, y si verifica que sigue manteniendo las condiciones iniciales, que no han cambiado, entonces sigue extendiéndose el periodo. O sea, podría tenerse una segunda prórroga. Sí, así es. Correcto. Las vacunas univalentes, la que con la que nos inmunizó gran parte del Perú, con la primera, segunda, tercera dosis, ¿también tenían esta posibilidad de tener prórrogas o esto ocurre solo en las bivalentes? Los estudios, como lo vuelvo a repetir, no han terminado en todas las vacunas. Y ahí sí hay que tener algo en cuenta. Las variantes, los linajes han ido cambiando durante el tiempo, han mutado. Entonces, las vacunas también han ido cambiando para poder tener este alcance y cubrir estos linajes o estas variantes de las vacunas, ¿no? Pero si nosotros pensamos en una vacuna específica por cada variante, pues habrían infinidad de vacunas. Y eso es lo que no ha pasado. Las vacunas que hemos tenido durante este tiempo no han sido muchas, pero están cubriendo todas estas variantes, ¿no? Y las últimas, sobre todo, la que se está aplicando en el país, la bivalente, así como la monovalente, que también se está aplicando ya en otros países del mundo y que empezó a desarrollarse el año pasado, en el 2023, y ya está aplicándose en Estados Unidos, sin ir muy lejos, también en Chile. Entonces, aquí también se podría aplicar, pero la que tenemos también cubre las variantes del Omicron, que es lo que nos preocupa. A eso va mi siguiente pregunta. Esta monovalente que se está aplicando, por ejemplo, en Chile, ¿es mucho, digamos, eficaz para las nuevas cepas, linajes que están apareciendo? ¿O es la inicial, la que teníamos al inicio, las primeras dosis? Disculpe que sea un poco preguntón, pero la gente quiere saber eso, porque por el internet están leyendo en la tercera de Chile, están viendo. Yo estaba anoche también repasando esto y por eso permítanme ser un poco preguntón. Y luego le voy a hacer algunas preguntas adicionales de lo que escucho yo en el mercado, en los supermercados, en los centros, en el bus. Pero por favor, respóndame eso antes. Cuando se desarrollan las vacunas, se desarrollan en base a las variantes o los linajes que en ese momento están habiendo en determinados países. Pero esto es muy, muy cambiante en el tiempo. Y como es muy cambiante, cuando ya está en aplicación la vacuna luego del desarrollo, porque en Estados Unidos, por ejemplo, se desarrolló en mayo del 2023 y se aplicó ya en septiembre. Al momento de aplicarse, y es algo que puede suceder en este producto que es relativamente nuevo y que no hay estudios concluidos, de que al momento de aplicarse hayan otras nuevas variantes. Y esto es muy dinámico. Que va a ir cambiando. Y va a ir cambiando de manera continua. O sea, lo importante es que estos cambios o mutaciones no sean totalmente exagerados, porque si no, ahí sí va a haber algún tipo de descompensación en el desarrollo de las vacunas, porque la idea aquí es cubrir este tipo de linajes, ¿no? Decana, seguramente la gente dirá, oiga, pero si van mutando, van cambiando, monovalentes, bivalentes, monovalentes, ¿cuándo vamos a acabar de vacunarnos? Bueno, el COVID llegó para quedarse. Sí, ya está una enfermedad endémica. Exacto, ya es una enfermedad endémica.
Lo que tenemos que hacer sí es el refuerzo, que ya correspondería realizarlo de manera anual, así como se realiza con la influenza, ¿no? Para tratar de protegernos y evitar llegar a estas complicaciones que pueden perjudicar nuestra salud, sobre todo en grupos de riesgo ¿Y o la vulnerables. también va cambiando la dosis cada año? Sí, la influenza también, Correcto. la vacuna de la influenza también, las cepas se van actualizando y de acuerdo a eso es que la vacuna va cambiando, ¿no? Y es por eso que tenemos que renovar nuestra vacuna cada año. Cada año. Claro, muchos dicen, pero si me vacuné el año pasado, si para otros males me he vacunado una vez en mi vida. Claro, hay otros males en los que se mantiene el mismo tipo de virus, ¿no? Pero este es uno que cambia muchísimo. Sí, este es el caso de la vacuna contra el COVID que no ha finalizado, debemos ser claros en ello, no han finalizado sus estudios, por eso es que no se puede decir que ya no se puede utilizar la vacuna. Si yo tengo 3 vacunas y no he llegado a la bivalente, mi protección sigue siendo importante para contraer las nuevas cepas de virus, los nuevos virus, por ejemplo, como el JN19, me parece, que está ahora ya... JN1. Perdón, me estaba confundiendo con el canal. JN1, que ya está haciéndose característico en varias partes del mundo. Sí. Y debemos tener en cuenta también que mientras vayan apareciendo nuevas variantes, los estudios también se comienzan a realizar. Entonces, este es un proceso bastante dinámico y lo que a nosotros nos respalda es la evidencia científica de lo que ya existe y de lo que ya se viene realizando, tanto en países de alta vigilancia como lo que pueda decir la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es el organismo también supremo, se podría decir, para poder darnos las recomendaciones sobre cuál vacuna o cómo va el avance en los estudios de lo que se viene realizando. El viernes le preguntaban en la conferencia de prensa a los periodistas, le decían, doctora, decana, pero ¿por qué no le cambian la fecha de expiración a las vacunas? ¿No? Si pueden ir prorrogándose su vigencia. ¿Por qué no se puede hacer ello como sí entiendo se pueden hacer con algunos fármacos? Con los fármacos no ¿Tampoco? se puede hacer. Estamos hablando solamente de las vacunas contra el COVID y desde acá hacer también un llamado a la población de que los medicamentos, si se encuentran vencidos, ya no se pueden utilizar. Los medicamentos, cuando uno va a la farmacia, compra, hay que verificar bien la fecha de vencimiento porque estos ya no se pueden utilizar. El caso que aquí nos trae de manera específica es las vacunas contra el COVID que tienen una fecha de extensión de vencimiento respaldado por los estudios y por las autorizaciones que les dan las autoridades regulatorias. Y hablando del etiquetado, estas vacunas se conservan en ultracongelación y si se conservan en ultracongelación, entonces difícilmente se le va a cambiar la fecha a lo que actualmente se tiene evidenciado o autorizado, porque perderían la cadena de frío y con eso ya la vacuna no serviría. Entonces hay que tener bastante cuidado en ello y también tener algo de criterio para poder siquiera pensar en que el fabricante cambie el etiquetado. Eso no se da ni en nuestro país ni en ninguna parte del mundo. Ha faltado quizás un poquito de explicación como la que usted nos está dando frente a lo que salió como una noticia de alguna manera alarmante esta semana. La parte de comunicación, de estrategia comunicacional, le corresponde a nuestra autoridad de salud. Nosotros estamos aquí para hablar desde la parte técnica, que es lo que nos corresponde. Somos un ente neutral, fiscalizador, y nuestro principal objetivo es salvaguardar la salud pública a nivel nacional. Permítame ir ahora hacia los fármacos, porque en muchos casos la gente dice, si las vacunas resisten 18 meses más, ¿por qué no mi medicamento, mi aspirina, mi antitusígeno o cualquier otro medicamento tendría que tener una vigencia adicional? ¿Por qué no ocurre eso con los demás fármacos? Porque los fármacos han terminado sus estudios de estabilidad. A diferencia de lo que ya explicamos anteriormente, no podemos extender la fecha de vencimiento de los fármacos que ya tienen una fecha de vencimiento que no está cambiando en el tiempo y que si se siguen utilizando, pueden perder su efecto. O puede tener ningún efecto también. O no puede tener ningún efecto o incluso pueden tener muchas reacciones adversas no esperadas. Entonces, ahí sí hay que tener mucho cuidado.
no se puede extender el vencimiento de los fármacos o los medicamentos de síntesis química. Este proceso que estamos conversando el día de hoy es específico para las vacunas contra el COVID. Perfecto. Ha sido usted una muy buena docente, una buena maestra esta mañana, decana, por habernos explicado de manera detallada para que la gente lo entienda y en fácil palabras lo que significa esta extensión, y que en otros fármacos no son prorrogables la vigencia. Se dice vencimiento el 15 de enero del 2024, hoy vencen y no más. Perfecto, le agradezco mucho por esta explicación. La volveremos seguramente a convocar en otro momento para conocer también el trabajo que están desarrollando usted como titular de esta orden profesional. Sí, muchas gracias, y sobre todo recordar que el profesional experto en el medicamento, en productos biológicos y en las vacunas es el químico farmacéutico, y nosotros nos ponemos a disposición para educar a la población cada vez que sea necesario en estos temas altamente especializados. Y nosotros somos la voz autorizada para poder realizar eso. Muchísimas gracias, muy amable.